Seguimos. Recién hablamos con el diputado provincial Guillermo Martinelli, también que es abogado, un hombre de la justicia, y hablamos sobre este tema, ¿no? De lo que significa la condena que hoy le aplicaron al ex vicepresidente de la Nación, Amado Boudou. Es el primer caso en la historia de la Argentina que un ex vicepresidente resulta condenado. Hasta ahora todo eran procesamientos los que llevaban adelante a Amado Boudou, y ahora es una condena. Yo ayer hablaba, ¿no? De lo que es el Senado, de lo que significa la denominación formal del Senado de la Nación, que es el honorable Senado de la Nación. Y lamentablemente, como decía ayer, se ha convertido por ahí, ¿no es cierto?, en la posibilidad de un refugio para aquellos que de alguna manera desde la función pública no la honran y terminan bastardeando lo que significa, ¿no?, ser un empleado público. El empleo público, más allá de la jerarquía, va desde un simple o desde una humilde ordenanza hasta el más encumbrado. La función pública significa, por sobre todas las cosas, servicio. Se supone que quienes están en la administración pública trabajan ¿para qué? Para que al resto de la ciudadanía, al resto de la sociedad, le vaya mejor con todas y cada una de las cosas que desde allí se llevan adelante. Hay, por supuesto, responsabilidades distintas, para eso hay jerarquías, pero vamos al caso concreto de lo que es el vicepresidente de la Nación. Amado Boudou fue un hombre que llegó a la política, no tiene antecedentes de haber sido un hombre de una larga militancia, ni mucho menos. Simplemente quienes lo conocen dicen que se trataba de un técnico, un funcionario técnico, que llegó a ocupar cargos importantes, ¿no? Y luego, en una sorpresiva decisión, porque esa sí fue una decisión absolutamente personal de Cristina Fernández de Kirchner, cuando debía elegir a su compañero de fórmula para lo que iba a ser la elección en aquella oportunidad, decidió sorpresivamente por Amado Boudou, se decidió por él. Y muchos se preguntaban, ¿por qué Amado Boudou? Habiendo, dentro de lo que es el kirchnerismo, figuras con una trayectoria política al menos más amplia. Sin embargo, Cristina Kirchner de eso no le puede echar la culpa absolutamente a nadie, porque no es que le consultó a su grupo más íntimo, a sus ministros, a las personas más allegadas. No, fue una decisión absolutamente personal. Y de esta manera, entonces, un hombre, digamos, con pocos antecedentes políticos, de militancia me refiero, llegó a ocupar nada más y nada menos que la segunda, era la segunda autoridad del país, presidente natural del Senado. Y desde que Boudou asumió esas funciones, estuvo más abocado a ver cómo hacía o cómo podía beneficiarse él y el grupo que ahora ha sido condenado con él para llevar adelante algunos negocios particulares que por lo que la propia tarea del vicepresidente de la Nación le imponía. Boudou enfrenta varias causas, se lo acusó inclusive de, por ejemplo, haber tenido sobre gastos, gastos descomunales dentro de lo que es el propio Senado, se lo acusó en su momento de cómo refaccionó su despacho, inclusive también tiene otra causa en la que también se lo investiga por la compra de autos de manera irregular. Y después, bueno, tiene otra causa ya de índole personal, porque la mujer lo denunció por haber ocultado un auto que tendrían que haberlo vendido y dividir el valor del auto como lo determina la ley en el caso de los matrimonios. Bueno, él trató de eludir eso, puso como domicilio un médano, cuando fueron la justicia
a ver si allí se encontraba el vehículo, se encontraron con que el domicilio que había dado era un médano. O sea que el comportamiento de Vudú fue siempre un comportamiento más rayano con lo delincuencial que con lo que le significaba en términos constitucionales su labor como vicepresidente de la nación y por sobre todas las cosas como presidente del Senado. Según la investigación que se llevó adelante con este tema de la causa Chicone, dice que en realidad el autor intelectual de la compra de Chicone, como bien lo explicaba recién el doctor Martinelli, era un negocio enorme, era un negocio que redituaba ganancias, pero increíbles. ¿Por qué? Porque como dijo Martinelli, había un cliente que estaba asegurado. ¿Cuál era el cliente? Y el cliente era el Estado. Porque Calcográfica Chicone se iba a tener que encargar, o se encargaba, nada más y nada menos que de la fabricación de los billetes, esos billetes que usted tiene hoy en la billetera, que tiene en la cartera. Eso solo significaba una rentabilidad enorme y que estaba absolutamente asegurada, porque la emisión de billetes tiene que hacerse de manera permanente. Y a la vez también con una imprenta de esas características, para uno que viene de periodismo gráfico, que nació en lo que es el periodismo gráfico, sabe lo que significa una imprenta, pero no hace falta haber nacido en el periodismo gráfico. Usted sabe la rentabilidad que le puede dar una imprenta, más aún cuando usted ya tiene asegurado su cliente. ¿Y cuál era el cliente? Y era el Estado. Según la investigación, la idea, digamos, el autor intelectual de esto había sido el expresidente Néstor Kirchner, pero bueno, luego Néstor Kirchner se murió, y Vudú se quedó con la idea y trató de motorizarla, trató de llevarla adelante por sus propios medios, y para eso buscó la ayuda de Van der Broele, de Núñez Carmona, se juntó con algunos amigos, otros no tanto, pero empresarios al fin que de alguna manera podían blanquear este negocio. Y eso es lo que en algún momento, ¿no es cierto?, a raíz de la denuncia que lleva adelante el abogado Moner Sanz, porque él es el autor de la denuncia, él es el que denuncia la incompatibilidad de Vudú, siendo funcionario público, de pretender quedarse con este negocio. Allí se empieza a montar esta investigación y al final termina ahora con esta condena. Pero a la vez también Vudú, desde otro ángulo, porque él había tenido otras funciones anteriores a la vicepresidencia, también, ¿no? En este caso hay una investigación que también está llevándose adelante, porque él, ¿no es cierto?, con el gobierno de Formosa, recordemos, es una de las provincias más pobres de la Argentina, sin embargo, él con el gobernador de Formosa firmaron un acuerdo para que Vudú le dé algún tipo de asesoramiento financiero y para eso le cobraron una cifra exorbitante a la provincia, ¿no?, que también lo cobró y que era absolutamente incompatible, no podía hacer eso. O sea que por eso digo, lo de Vudú no es este hecho solo, aislado, sino que Vudú ya venía, digamos, en una carrera desde el Estado, tratando de ver cómo hacía para llevar adelante negocios que lo pudieran favorecer. Bueno, finalmente ahora la justicia ya lo condenó por esto, y de esta manera, como decíamos ayer respecto del Senado, es el primer caso en la historia de la Argentina que un ex vicepresidente termina preso, con condena y preso. Un hecho histórico, por supuesto, todos los diarios prácticamente del mundo se han hecho eco de esta información y todo el mundo, también todos los periódicos del mundo, los portales y todo lo demás hablan y dicen que es increíble que un vicepresidente haya terminado así. No es un caso nuevo en la región, está también el tema de Lula en Brasil, que recordemos que Lula, el expresidente, también está detenido. Y bueno, de esa manera desnaturalizó totalmente aquello de lo que hablamos ayer de la honorabilidad del Senado.
Y yo siempre pongo como ejemplo lo que fue la vida privada y pública de Elpidio González, quien fue vicepresidente de la Nación, un hombre con una probidad absoluta, ¿eh? absoluta, absoluta, un sentido de la responsabilidad, de lo que significaba ser un servidor público, más allá del cargo que ostentaba. Para poner solo un ejemplo, Elpidio González, cuando termina su gestión como vicepresidente, obviamente le correspondía una jubilación, y Elpidio González renunció a eso, diciendo que era un abuso que él, por haber tenido el honor de ser vicepresidente de la Nación, presidente del Senado, una vez que había concluido su tarea, se le tenga que pagar una jubilación de por vida por eso. Elpidio González dijo, tengo dos manos y puedo seguir trabajando y ganando el sustento como tiene que ser. El tema es que para Elpidio González, un ejemplo realmente, terminó sus días, terminó su vida vendiendo anilinas. En esa época, en la época del Elpidio González, se usaba mucho las anilinas, que eran para teñir ropa y demás. Bueno, Elpidio González, con una pequeña mesita instalada en una esquina de la capital federal, vendía anilina. Y de esa manera se ganaba la vida, habiendo rechazado la posibilidad que le correspondía por ley, por otra parte, de haber sido vicepresidente de la Nación. Por supuesto, alguien dirá, eran otros tiempos. Yo no sé si eran otros tiempos, indudablemente que sí, pero más allá de eso, estaba en el sentido del honor con que cada uno asume la responsabilidad de una función pública en este nivel. Por eso, de allí, lo que yo hablaba de la honorabilidad del Senado, con hombres como Domingo Faustino Sarmiento, por ejemplo, o el propio Lisandro de la Torre, que denuncia el negociado de las carnes en Argentina, lo que él llama el pacto Roca-Runciman, y se enfrenta desde el Senado con lo que era un gobierno conservador, total y absolutamente corrupto. Allí es cuando se produce este episodio, que también es una parte importante de la historia política argentina, porque intentan asesinarlo a Lisandro de la Torre. En el propio recinto del Senado de la Nación, y finalmente no lo logran asesinar, porque en el momento en que el sicario Ramón Valdés Cora dispara para matarlo a De la Torre, se cruza en la trayectoria del proyectil, se cruza el que había sido electo senador por Santa Fe, que nunca llegó a asumir. ¿Por qué? El senador Bordaberry, que nunca logró asumir. ¿Por qué? Porque el Senado no le aceptaba el pliego a Bordaberry. ¿Por qué? Porque Bordaberry, habiendo sido un senador electo como corresponde, se iba a sumar al bloque de Lisandro de la Torre, y ya iban a ser dos las voces que denunciaban la corrupción del gobierno de aquel entonces. Entonces a Enzo Bordaberry, nunca le permiten asumir, pero bueno, Bordaberry era un discípulo de Lisandro de la Torre, y como senador electo, aún sin ocupar la banca, siempre estaba allí en el recinto del Senado, y cuando ve que lo quieren matar a De la Torre, él se cruza y recibe el balazo del sicario Valdés Cora, que es el que termina matándolo. Ejemplo, por ejemplo, ¿no? Ejemplo de lo que era un senador. Luego, después de tanta lucha y de tanta denuncia, la muerte de Enzo Bordaberry, su discípulo, Lisandro de la Torre, se siente absolutamente abatido, y luego, meses después, se termina suicidando, agotado de tanta lucha en soledad,
contra la corrupción. O sea que esto no es nuevo, ¿eh? Esto no es nuevo, pero vamos a comparar lo que significó ocupar una banca en la en la honorable Cámara de Senadores de la Nación, de figuras como esa, ¿no? La del Domingo Faustino Sarmiento, que no hace falta decir quién fue, la del Pidio González particularmente, y por sobre todo la de un hombre como Lisandro de la Torre. Y de allí llegamos a este vudú, que como dijimos siempre, fue un hombre que jamás abrazó la política con la pasión a la que hay que abrazarla, jamás le importó la política, jamás le importó nadie más que él, y utilizó la política y utilizó estos importantes cargos que tuvo para ver cómo hacía para que él pudiera estar mejor, pero desde un egoísmo absoluto. Y de allí, bueno, avanzó con todas estas cuestiones. Ahí está la causa de enriquecimiento ilícito, por la cual estuvo preso ya 70 días y la causa sigue. Pero bueno, finalmente, hoy fue condenado. Una vergüenza mundial. Una vergüenza mundial. Porque en medio del afer de los cuadernos de Oscar Centeno, del escribidor, como le llaman algunos, aparece la condena para Vudú. Tendrá que estar 5 años y 10 meses preso, al menos eso es lo que dijo el tribunal, se tendrá que apelar, podría haber quedado en libertad hasta que la sentencia esté en firme, pero el tribunal entendió que no, porque considera que se puede profugar, que puede entorpecer o apretar a algunos testigos que eventualmente pueden ser llamados nuevamente. Lo cierto es que, bueno, allí está Vudú. Obviamente que desde el sector más radicalizado, más talibanizado, diría yo, del kirchnerismo, se han elevado distintas voces condenando el fallo en contra del Vudú. Ahí estuvo, por ejemplo, Fernando Esteche, de Quebracho, diciendo que Vudú es una víctima del kirchnerismo, del macrismo, y que se trata de un hombre probo y que lo persiguen porque las grandes corporaciones no le perdonan el hecho de que haya reestatizado el tema de las AFJP. Otro que se expresó también en duros términos en apoyo a Vudú fue Luis Delía. Luis Delía también dijo que se trataba de un hecho de que había una justicia total y absolutamente macrizada, que le respondía Macri. También está Sabatella, del partido Nuevo Encuentro, digamos, todo el sector más cercano a Cristina, los que se han expresado en solidaridad con Vudú. Lo que pasa es que, claro, todos están preocupados porque dice, bueno, ya Vudú está en la cárcel, Delía está en la cárcel. Y si uno hace un repaso de la cantidad de presos que hay en Ezeiza, de exfuncionarios, ahí está también Lópezito, el de los bolsos ese que tiraba por arriba del convento, y hay un montón de otros funcionarios. Entonces muchos se preocupan y dicen, che, vienen directamente por Cristina. Vienen directamente por Cristina. Si lo detuvieron a Vudú, entonces puede ser que vengan ya directamente por lo que ellos consideran en su jefa política. Así que bueno, así están las cosas. De todas maneras, hay quienes decían que hay una especulación particular en términos políticos que se hace desde el peronismo no kirchnerista, que están de alguna manera satisfechos, contentos con todo esto que está haciendo la justicia, lo de Vudú, más el afer de los cuadernos, el hecho de que Cristina Kirchner deba ir a declarar el lunes, Debido tiene que ir el viernes, y se alegran porque dice seguramente esto la va a sacar de la carrera política a Cristina. Sin embargo, constitucionalistas aseguraron que aun cuando Cristina pudiera ser condenada por lo que se le está investigando, igualmente podría ser candidata, hasta tanto no exista una condena en firme. Y una condena en firme recién se obtiene cuando el tema va a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la Corte de Justicia de la Nación ratifica o rectifica la condena que se le aplicó
a esa persona. Pero todos sabemos los tiempos, no son los mismos los que tengo yo, los que tiene usted, que los que tiene la Corte. Entonces hay quienes dicen, no importa, si Cristina la llegarían a condenar, igualmente va a ser candidata. Y estaría en una situación similar a la que tiene hoy Lula en Brasil, que Lula está detenido, pero es candidato. Obviamente desde el kirchnerismo se buscará martirizar la figura de Cristina, como seguramente alguien intentará hacerlo con lo de Vudú, pero con lo de Vudú quedó claro, absolutamente claro, que el núcleo duro, la propia Cristina, hace rato que le soltaron la mano a Vudú y lo dejaron librado a su suerte. Por eso es que hoy Vudú está preso, porque lo abandonaron directamente. ¿Por qué? Porque dijeron, nuestra prioridad es Cristina y tenemos que cuidar Cristina. Ahora, debido todo lo que de Vudú para abajo, todos los que puedan ir cayendo y que caigan. El tema es que no la toquen a Cristina y obviamente tampoco ni a Máximo ni a Florencia, a los hijos de la expresidenta. Pero hoy esa es la realidad de lo que pasa hoy en nuestro país. Por eso digo que es un tema que tiene origen en la política, pero hoy ya es netamente judicial. Algunas organizaciones cercanas a Vudú, porque recuerdan ustedes que él tenía varias agrupaciones que lo acompañaban, son los que participaban de sus actos cuando él tocaba la guitarra y cantaba con el grupo La Mancha de Rolando, ¿se acuerda? Arde la ciudad, ¿no? Arde la ciudad. ¿Se acuerda? Bueno, que se ponía la camiseta argentina y tocaba la viola y cantaba en los recitales y todo lo ovacionaban. Y era un vicepresidente cool, ¿se acuerda? Era un presidente así como gente como uno, y muchos lo ovacionaban y lo aplaudían y todo lo demás. Bueno, hay quienes dicen que de esas organizaciones, que ya le queda muy poco, porque se han ido aislando cada vez más de él, podrían organizar algún tipo de movilización, algún hecho, protagonizar algún tipo de hecho político que de alguna manera le muestre, por lo menos al propio Vudú, que no está solo. Pero en la realidad, en la práctica, hoy Vudú es un preso más de Ezeiza. Y seguramente pasará hoy una noche, su primera noche como condenado, en una celda en absoluta soledad en la cárcel de Ezeiza. Es lo que algunos dicen, se hizo justicia. Habrá que esperar que la condena quede firme y ojalá que sirva para que estos hechos de esta naturaleza, con una figura tan importante como la de un vicepresidente de un país, no se vuelva a repetir en la historia desgraciada de estos últimos tiempos de esta Argentina que amamos tanto. 18 minutos pasaron desde las 8 de la noche, vamos a hacer acá una nueva pausa en esto que es 7 p.m. A ver, ¿qué tiene ahí? Ahí está. ¿Se acuerda de esto o no? Ahí está, póngalo, con esto vamos. ¿Sabe qué? Vudú debe escuchar esto y le deben caer unos lagrimones como palta, así como pomelo, diciendo, ¿te acordás cuando cantábamos Arde la ciudad? Esto es lo que cantaba Vudú en aquellos buenos viejos tiempos. ¿Quién te ha visto y quién te ve? Muchacho Vudú. Vamos, a ver, de los buenos tiempos de Vudú. Arde la ciudad con La Mancha de Rolando. Se va a caer, tu estrella no está más. Se la llevó la mañana. Arde la ciudad, solo tu mirada.